El primer informe que tenemos preparado para ustedes está vinculado a un fenómeno nacional que tiene repercusión también en Entre Ríos. Varias veces hemos hablado de esto. Ahora se conoce un informe que confirma que en los últimos años se ha dado una migración de alumnos de las escuelas públicas a las escuelas privadas. La gran pregunta es, ¿por qué? Según un informe elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación, Entre Ríos figura entre las 7 provincias con mayor retroceso en matrícula de alumnos en escuelas públicas. Según los datos difundidos, entre 2013 y 2014 perdió unos 2.500 alumnos. A nivel nacional, fueron 31.000 los chicos que pasaron de escuelas públicas a privadas. Al buscar una razón para este fenómeno, hay quienes lo atribuyen a los paros, otros al desprestigio de las instituciones públicas y hay quienes argumentan mayor nivel adquisitivo. En la educación primaria es donde más se advierte el crecimiento de la escuela privada en detrimento de la pública. Parece ser una tendencia la decisión de los padres de enviar a sus hijos a instituciones privadas. Si bien desde la UNESCO se indica que en la Argentina los chicos que van a escuelas privadas rinden mejor en lectura y en ciencias naturales que sus pares del sistema público, en matemática no hubo diferencias. En general, no se advierte una diferencia de calidad en ambas modalidades. Los paros y asambleas podrían ser una de las razones por las que algunos padres deciden pasar a sus hijos de escuelas públicas a privadas, aunque hay quienes no concuerdan con esta teoría y afirman que no hay una relación directa entre las medidas de protesta y el aumento de la matrícula privada. La publicación del informe generó gran repercusión, distintas interpretaciones y una misma pregunta: ¿por qué crece la educación privada? Bueno, hay un hecho incontrastable, que es que los números dan que crece la educación privada en detrimento de la educación pública. La gran pregunta que nos venimos haciendo es la que ahí Virginia estaba diciendo en el final, que es ¿por qué? Bueno, lo que dicen los especialistas o también incluso los padres cuando se los consulta es que influye un poco de todo esto que marcábamos, ¿no?, a través del informe, y en algunas familias tiene que ver una de todas estas cuestiones que recién marcábamos. Decíamos que uno de los temas tiene que ver con el desprestigio por ahí que se le da a la escuela pública, muchas veces por el tema de que permanentemente hay paros, se dice, la situación edilicia. Son algunas de las cosas que cuestionan de la escuela pública y hace que un padre, a la hora de tomar la decisión de enviar a su hijo a una institución educativa, si puede, lo haga a una escuela privada. También se destaca el tema del poder adquisitivo. Hay padres que lo evalúan, se sientan en familia, deciden que económicamente pueden enviar el chico a una escuela pública de gestión privada o una escuela privada directamente sin subvención del Estado. A veces hacen un esfuerzo, en algunas familias no significó un esfuerzo y deciden enviarlos allí. Y en otros casos... Pero una cosa es consecuencia de la otra, digo, deciden llevarlo a una escuela privada por la mala fama que tiene la escuela pública. Sí. Claro. Sin embargo, fíjense, ahí el informe creo que lo señala, pero y en otros momentos lo hemos dicho, no hay evidencias estadísticas que hablen de que la escuela privada sea mejor que la escuela pública. Es más, hay exámenes que han realizado entidades internacionales que les dan en algunos casos, en algunas asignaturas, mejor rendimiento de la escuela pública y mejor rendimiento de la escuela privada. Bueno, mencionábamos un estudio de la UNESCO, ¿no?, que decía que no hay diferencias entre la calidad educativa de una escuela privada y de una escuela pública. Esta no debería ser un argumento. Sí es cierto que en la escuela pública, y todo el tiempo lo mencionamos, al menos en este momento y en este contexto y aquí en la provincia de Entre Ríos, permanentemente hay paros, hay asambleas, digamos, no hay una continuidad en cuanto a las clases, lo que evidentemente tiene que afectar a los chicos. Desde el propio Estado lo dicen, con los paros que se han realizado hasta ahora, por ejemplo en Entre Ríos, son 170 días de clases que va a haber en la provincia. Habrá que ver si hay más medidas, hay una que tiene que confirmarse. Y el propio ministro de Educación, Eduardo Laurito, decía, digamos, no estamos llegando a los 180 días de clases. Esto tiene que influir y seguramente es uno de los motivos que se analizan por parte de los padres a la hora de tomar una decisión. Ahí en el mismo informe que ha publicado estos datos dice, las desigualdades
desigualdades se explican por el origen social de los alumnos y no por la escuela. O sea, que el chico aprenda o no aprenda mucho tiene que ver más con la casa que con la institución. Con la por el lugar incentivación donde- de la familia, Claro. con el contexto en el que te moves, a los clubes que vas, con, digamos, qué sé yo. Eso seguramente eso influye y es extraescolar. Así que es uno de los puntos a tener en cuenta. Sin duda las instituciones también, obviamente lo hacen las personas, los directivos, los docentes, y yo considero que hay muchas escuelas públicas que tienen una muy buena reputación. Si uno busca aquí en la ciudad de Paraná, incluso son las que más matrícula tienen, donde van muchos chicos y quizás tienen que hacer largas colas o están en espera para ser llamados. Yo creo que lo primero que piensa un padre, bueno, es una escuela pública buena. Y después, si ven que quizás hay otros en su barrio que quizás no tienen tan buena reputación, o hay muchos chicos, que me parece que también influye mucho, que en un aula haya 30, 35 chicos y quizás piensan que su hijo no va a estudiar de la misma manera que si va a un curso que tiene 20, entonces, o no va a tener la mejor atención y demás. Me parece que ahí también los padres optan por una escuela privada que tienen muchos menos chicos. Y en cuanto a la calidad educativa, también hay que remarcar que muchos docentes que dan clases en escuelas públicas también están en escuelas privadas. Sí, sí, Digamos, así que se Y supone que en- no debería haber una diferencia. Y en las escuelas públicas siempre sí o sí vas a entrar por concurso, o sea que necesitas, o sea, un tiempo. Al docente, si vos- Claro, el docente siempre por concurso. Yo no sé si esto es en detrimento de la escuela pública, pero yo estudié en escuela pública. Sí, bueno, no es un ejemplo para tener en cuenta. Pero no sé, me parece que sí es un prejuicio de esto de que en una escuela privada se aprende mejor que una pública. Bueno, es de otra época también, ¿eh? Es de otro tiempo. Porque cuando yo era chico también, y de eso no hace tanto. Claro. Pero se hablaba mucho de que la escuela privada tenía otra formación, otra dedicación, cursos más chicos. Hoy eso medio como que ha cambiado, ¿no? Sí, y en cuanto a la reputación también de la escuela pública, hay que decir que muchas veces en las noticias nosotros contamos, o quienes están del otro lado escuchan, que digamos los hechos de violencia son más comunes en las escuelas públicas. Eso también va en detrimento de las mismas, ¿no? Por ahí Por lo dice menos que los que se denuncian. por lo menos los que se dan a conocer, son mucho más Sí. cuidadosos probablemente, pero bueno, cuando se hablan de incidentes a las salidas de escuelas o en el interior de las mismas o de situaciones conflictivas, también es cierto que dicen que la escuela privada, cuando tiene un chico que es un poco conflictivo, busca expulsarlo. O disimularlo. Sí. O contenerlo de otra manera, depende del Claro. tipo, el espíritu de la escuela. Las escuelas confesionales tienen una posición, las públicas de gestión privada estrictamente particulares, digamos, también tienen otra. Eso depende. Pero bueno, en vísperas del Día del Maestro es un buen tema para discutir y si ustedes quieren pueden opinar. Hay un decía, el dato base es que hay menos alumnos en las escuelas públicas en relación a lo que venía siendo. Hay muchos chicos en la escuela pública, evidentemente. En los últimos años, sobre todo por la asistencia social y los planes de inclusión, se han sumado muchos, pero hay muchos emigrado hacia el sector privado. Entonces la gran pregunta es ¿por qué el que puede se va al sector privado?